Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Buenos días, familia del cielo, amado Padre Celestial. Queremos dar gracias por esa invitación amorosa a seguir orando con tu palabra, a encontrarnos contigo a través de ella. Gracias por esa invitación especial a que te sigamos de corazón y que nuestro único tesoro seas tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Mateus. Yo hago parte de los matrimonios de la familia misionera Verbum Dei de Cali. Para el día de hoy, la cita con la cual vamos a orar es la cita de Mateo 19, del 23 al 30. Mateo 19, del 23 al 30. Cuando yo oraba esta cita y hacía la composición del lugar, veía una reunión como del caos. Como esas reuniones donde tú te preguntas, ¿para qué entré? Y me gustaría armar con ustedes esa composición del lugar que yo hacía. Entonces, yo veía que Jesús estaba reunido, me imaginaba yo en un lugar exclusivo para él y para sus discípulos. Acababa de irse el joven rico, que a los ojos del mundo parecía que todo lo hacía bien, y este joven se marchó triste por lo que le pidió Jesús. Y me imaginaba yo que inmediatamente después de decir eso, Jesús volteaba la cabeza y con cara de esas que ponen las mamás cuando uno hace algo que ellas le habían dicho que no hiciera y uno lo hace. Sí, esa cara de se los dije. Pero Jesús no les dice se los dije, sino que en cambio utiliza un ejemplo que pareciera extravagante, un ejemplo irónico, donde pareciera que marca que ningún rico entrará en el reino de los cielos. Al menos veía yo que así lo habían entendido los discípulos, pero la realidad es que las palabras de Jesús no enmarcan que ningún rico vaya a entrar al reino de los cielos, sino que dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Jesús, en ese difícilmente, me imaginaba yo que da ese pequeño espacio, ese lugar a duda de que no es en sí lo malo la riqueza, y más específicamente el dinero, sino que sus palabras van más allá. Jesús quería muy seguramente que sus discípulos entendieran que el término riqueza o rico, él lo refería a atesorar, a guardar, a acumular. Y obvio, en el caso de ese joven rico que se fue más grande lo que él quiso atesorar en su corazón y en su actuar, que no había espacio para Jesús. El joven rico quería hacer todo desde lo que atesoraba, y como lo que atesoraba era dinero, pues creía que desde el dinero era que tenía que ayudar. Pero Jesús quiere es que lo atesoren a Él, y desde Él podamos ayudar a los demás. Claro, que si hay dinero, pues fantástico, eso va a ayudar muchísimo más. Pero como me ha pasado en este último tiempo, donde he visto muchas cosas que hacemos, es porque pues, nos mueve algo por dentro hacerlas. Y he visto muchas personas, por ejemplo, que dicen: no, yo quiero cambiar el país y tener uno mejor, pero lo que los mueve a construir ese mejor país es la rabia, ¿sí? Me mueve a construir
desde hablar más mal de los demás, mal de los políticos, todo lo quiero cambiar, pero desde la rabia, desde lo que digo yo hacia afuera. Entonces, quieren cambiar el mundo, pero me motivo desde allí. Esa es mi motivación. Entonces, es la rabia que me mueve a querer cambiar el mundo. O también me tocó ver una persona que quería salir adelante, ser exitosa, triunfar, pero cuando indagaba qué era lo que lo movía a querer ser eso, pues veía que era el orgullo y la arrogancia. ¿Por qué? Porque quería mostrarle a unos cuantos que sí es capaz de salir adelante, que no se va a dejar de nadie. No la movía a algo positivo, como por ejemplo salir adelante por evidenciar que tenemos muchos talentos y darse cuenta que así también puede motivar a más personas a salir adelante. Entonces me imaginaba que Jesús, mientras decía esto, le veía también la cara a sus discípulos para ver si iban entendiendo lo importante de sus palabras. Pero viene Pedro desde su lógica humana, desde esa mirada lineal, esa mirada del mundo, y le pregunta: entonces, ¿quién podrá salvarse? Digo lineal, digo del mundo, porque veía en Pedro que esa pregunta se refería más como a un reclamo, como a esa desesperanza de no ver una lucecita al final del túnel, y por eso le dice esto a Jesús. Y me identificaba con Pedro en esa pregunta, porque muchas veces como Pedro le he preguntado a Jesús en esas conversaciones cuando estoy triste, cuando no me han salido las cosas bien, cuando no tengo mucha luz, cuando eso que pasa afuera se ve tan negativo, y le digo entonces, ¿quién podrá salvarse? Y descubría y entendía por qué Jesús le responde a Pedro así: para los hombres, imposible, pero para Dios todo es posible. Entendía que Jesús entiende perfectamente el desánimo, la desesperanza de Pedro, y ve que la pregunta de Pedro, si uno la tradujera o la hiciera más directa, diría: Señor, y entonces, ¿qué más tenemos que hacer para salvarnos? La pregunta de Pedro es más: ¿qué tengo que hacer desde mis fuerzas para salvarme? Y por eso dice Jesús: si por tus fuerzas, si por tus esfuerzos piensas que te vas a salvar, creo que estás equivocado, te será imposible. Te salvas por la misericordia de Dios, porque el Padre podrá hacer posible lo que parecía imposible, incluso hasta salvarte aún con tus defectos, aún con tus contrariedades, podrá con todo eso. Por eso Jesús quiere que sus discípulos se abandonen en Él, que no se trate de un checklist de obligaciones o tareas que debo cumplir, sino que es con la mirada puesta en el Padre que podremos ver como Él ve. Continúa Pedro en la cita diciendo: mira que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Yo esa escena seguía viendo a un Pedro como en la cita de Marta y María. Lo veía como una Marta preocupado por los quehaceres y no está deteniendo su actuar para establecer esa conexión profunda con Dios. Y por lo menos a mí me ha pasado esto. Me identifico con ese Pedro cuando no me salen las cosas como yo quería, cuando me siento triste, y en esos diálogos con el Señor le digo: Señor, pero ayúdeme, sálveme, sáqueme de esta, vea todo lo que estoy haciendo por usted y vea lo que me pasa. Pero Jesús realmente sí sabe de nuestros esfuerzos, de nuestras luchas, de nuestras renuncias. Por eso le contesta a Pedro de manera hermosa y dice: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también. Jesús conoce el corazón del hombre, el corazón de Pedro, el corazón tuyo y el mío. Sabe de nuestras renuncias, de que queremos seguirlo, pero nos invita hoy de manera fuertísima a que no atesoremos, a que no acumulemos nada diferente en nuestro corazón que el amor de Él. Que sea nuestra prioridad, que si tenemos dinero, fantástico cuando lo ponemos al servicio de los demás, que si tenemos tiempo, que lo pongamos al servicio de los demás, que si oramos, lo pongamos al servicio de los demás, que todo lo que tengamos no se quede para nosotros, sino que podamos con todo esto dar muestra del Dios en el que creemos, porque ya nos lo dijo: estaremos sentados al lado de Él. No por nuestros méritos, sino porque el Padre de su misericordia
hace posible lo imposible. Para terminar, recordaba la frase de San Francisco de Asís, este santo de la Iglesia Católica que fue capaz en vida de dar todo lo que tenía, renunciando a su herencia y donándolo todo por seguir a Jesús. Él decía: yo necesito pocas cosas y lo poco que necesito, las necesito poco. Que podamos vivir con esa experiencia de querer acumular en nuestro corazón la riqueza del amor de Dios, despojándonos de todo lo que nos aleje de Él para vivir confiados en que un día estaremos sentados al lado de nuestro Señor y poniendo todo lo que tenemos al servicio de Él. Que tengan un feliz día.